Feliz noche a todos, qué placer tenerlos aquí. Hoy en la primera emisión del programa de Sin Límites de este 2025. Dani, qué gusto tenerte ya con nosotros nuevamente. Sinceramente, digo, te había extrañado, ¿eh? Créemelo. Te había extrañado, que no sé que andas trabajando mucho. Y acá también, bueno, a veces no se dan los tiempos. Pero, ¿sabes? Justamente empezando con todo esto del año, pues podremos preguntar por qué razón el tema, ¿no? El tema de esta ocasión de qué nos enseñan los Reyes Magos. Y podrías decir, ah, ¿todavía crees en eso? Sí, porque el fondo es lo importante, ¿no? ¿Qué te enseñan los Reyes Magos realmente? Bueno, de acuerdo a la información y cultura que yo tengo, bueno, como tú sabes, son tres reyes que fueron de diferentes países y ellos llegan, pero en el camino hay tropiezos, se tardaron mucho en llegar al nacimiento y por eso llegan tarde, pero alcanzan a llegar. Ujú. Sin embargo, no sé si sepas, fueron llamados precisamente por el emperador, no recuerdo Herodes, si no me equivoco, para todavía decirles, yo quiero que vayan, ¿no? Yo quiero acompañarlos, me dicen dónde es, precisamente por desaparecer al niño. Pero en este sentido, ¿por qué lo comento así? Porque al final de cuentas la idea es que ellos tuvieron la certeza de llegar. Ellos sabían por qué querían o hacia dónde querían ir. Uno. Dos, no importa los tropiezos que en el camino tuvieron, llegaron. Yo creo que ese es otro punto importante. Y a pesar de vientos, aires, mareas, lo que se hayan vivido, fueron constantes y perseverantes hasta llegar ahí. E incluso existe la historia de un cuarto rey mago. No sé si lo sepas, pero al ratito te la cuento. Vamos a platicar de esto porque al final de cuentas es justamente estos valores, ¿por qué nos sirven en este momento? ¿Cuántas veces de todos nosotros empezamos con nuestros propósitos del año? No sé si en Colombia también se dé lo de las uvas. Aquí en México sí, que te tomas las uvas y a veces te las atragantas porque quieres que todos los deseos se te cumplan. Ajá. Y al final de cuentas empiezas con tus propósitos y sí, me decían mis hijos, ¿no? Que empiezan a ir al gimnasio. Dice, es normal que ahorita el gimnasio esté lleno. Espérate 3 meses y se vacíe, ¿no? Y luego llegamos a medio año y como, pues ya ves a los constantes y a fin de año como los que tienen remordimiento de conciencia, ¿no? Y así nos vamos. Entonces, aquí el punto importante considero es, ¿qué pasa cuando tú eliges esos propósitos, pero sí tienes la certeza qué es lo que tú quieres hacer? Y por eso es por lo que tomamos a los Reyes Magos, ¿no? Porque ellos sabían a dónde iban. Tú, cuando eliges tus propósitos, tus proyectos, ¿sabes a dónde vas? ¿Los eliges con conciencia? Esto es para todos nosotros, no solamente para Dani, ¿verdad? Pero los elegimos realmente con conciencia. ¿Realmente luchamos a pesar de todas las adversidades por sí cumplirlos? ¿Cómo ves, Dani? Quiero empezar por presentarte, porque si no, Bueno, ya me lancé con todo esto, ¿verdad? Déjenme presentarles a mi buen amigo Dani Cano. Él es coach ontológico de Colombia, del país de Colombia. Pero Dani, termínate de presentar porque también eres mago y haces de todo. hola Lili, bueno, muchas gracias, qué bueno, un saludo para todos iniciando este 2025. Daniel Cano, es que Lili me pone en aprietos porque me dice preséntate, pero es que me cuesta hablar de mí, eso hay que trabajarlo en una sesión de coaching. Sí, soy coach ontológico, también soy chef, soy artista hace 25 años y bueno, he tomado todo esto que hago con amor y pasión, porque son cosas que he elegido hacer justamente como los Reyes Magos, ¿no? Que eligieron una estrella, la siguieron y ahí estoy.
Entonces, pues nada, feliz de estar aquí como siempre, Lili. Y bueno, hay algo importante y no quiero entrar en debates religiosos, ¿no? Escuché una teoría muy importante con mucho fundamento, que decían que no eran tres reyes magos, que de hecho no se sabía cuántos eran, eh, que estos reyes magos venían de Persia, de hecho los llamaron magos justamente por lo que a las personas que hacen lo mismo, el mismo oficio que yo, nos llaman magos, porque a los sabios, ¿no? De Persia se los llamaba magus y eran astrólogos también, por eso es que ellos siguen una estrella. Y algo importante, los persas en esa época, no sé ahorita, los persas en esa época no tenían problema con interactuar, seguir, vincularse a otro tipo de creencias y religiones. Por eso es que cuando les dicen que va a llegar un Mesías, sabían que no pertenecía a su comunidad, ¿no? A su religión, a sus creencias. Sin embargo, siguen para llevarle unos presentes. Entonces, pues se me hizo muy curioso esto. em, y, y, y lo importante es lo que tú dices, Lili. O sea, más allá de cuántos fueron, más allá de dónde venían, fueron personas que siguieron un propósito. Tenían que llegar a un punto específico y en esa época no tenían los aparatos que tenemos ahorita nosotros, ¿no? Los celulares con GPS, que si hubieran tenido en esa época GPS, creo que se hubiera llamado el geopoder sagrado. Entonces ahí los ponía. Pero bueno, no tenían eso, sin embargo, llegaron al punto donde necesitaban llegar y cumplieron sus objetivos. Entonces, ya que nombras esto de las 12 uvas, esto lo pongo mucho de ejemplo cuando trabajo con personas y equipos, porque nos ponemos propósitos en un corto lapso de tiempo porque no los preparamos antes. Los elegimos cuando tenemos las 12 uvas en las manos. Y nos vamos comiendo las uvas, cual persona que se está preparando para irse de mula, se dice aquí, no sé cómo se diga ya, a llevar droga a Estados Unidos con paqueticos en su estómago. Así empezamos a comernos las 12 uvas y a empezar a decir un poco de deseos que no tenemos sustentados, programados y muchos de ellos no son alcanzables. Entonces, importante es empezar a programarse para programarse. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a hacer lo de las uvas, es una creencia, es un rito que hacemos en mi casa por cultura, por algún tipo de costumbre que hacemos, pues me voy a programar X tiempo a elegir qué objetivos son alcanzables, son medibles, son reales, puedo hacer, ¿no? Están al alcance, ¿no? De mis capacidades, de mis conocimientos, de mis competencias y esto sería un poquito más honesto con nosotros mismos, ¿no? Y dejar un poquito esa costumbre de poder tomar esas 12 uvas en el menor tiempo posible y simplemente recitar un poco de deseos o pensarlos que no vamos a conseguir seguramente. Les apuesto a todos los que están aquí que seguramente han hecho lo de las uvas y lo han hecho y no han cumplido un solo deseo de esos 12 deseos que nos ponemos a final de año. Entonces, pues con esto abrimos, Lili. Me parece interesante y hay algo importante cuando nombrabas a los Reyes Magos y es que tenían tal vez todas las condiciones en contra, ¿no? El tiempo, no tenían un lugar específico, seguían una estrella y qué tal si pasaba otra estrella fugaz hacia otro lado y los desviaba, no sé, podía pasar cualquier cosa. La inseguridad en esa época no ha existido siempre. No nos roban solamente en esta época, robaban también allá. Entonces creo que sortearon muchas cosas y quiero dejar esto, cerrar mi intervención inicial con que no somos las circunstancias. Tal vez si ellos se hubieran medido por todas las cosas que tenían en contra, pues no hubieran llegado los reyes y el niño Jesús no hubiera tenido ni oro, ni mirra, ni incienso. Entonces,
Pues bueno, en esas estamos, Lili. Muchas gracias, Dani. Y bueno, te tengo la buena noticia de que ya está aquí con nosotros Aide. Aide Gaitán, bienvenida. Ella es otra de nuestras invitadas. Más bien, es nuestra invitada, Dani. Porque empezamos el 25 ya declarándote como tal, parte de todo lo que viene a ser ¿cómo te decía yo? El inventario. El Mm. inventario, sí, ya eres parte del inventario de Sin Límites. Aide, qué gusto tenerte con nosotros. Por favor, preséntate ya para que iniciemos bien el tema del día de hoy. Hola, hola Lili, hola a todos. Una disculpa por mi atraso, pero tenía un pacientito y por más que trataba de cortarlo, pues bueno, pero ya estoy aquí. Qué gusto tenerte, Aide. Sí, un gustazo. ¿Me puedes retomar la pregunta, mi Lili? Apenas nos estábamos presentando, pero platicábamos por qué la importancia o por qué le pusimos este nombre al programa. Precisamente hablando, como lo decía Dani y también tu servidora, de que realmente los Reyes Magos, más que, o sea, es lo que representan, más que toda aquella historia, porque como bien lo dijo Dani, hay la historia de que fueron Reyes Magos de Persa, hay otros que no se sabe cuántos fueron, unos dicen que nada más fueron tres. Incluso existe, y ahorita se las voy a leer, la tengo aquí, la historia del cuarto rey mago, que también implica esa información, pero ¿qué sucede? Nos basábamos más en cómo concluyes tu año llena de Ujú. propósitos y que realmente no los cumples. Y que los reyes magos implican o significan esa constancia, esa prosperidad, no, esa constancia, perdón, esa de alguna forma estar en lo que quieres a pesar de las adversidades y además de ello, también tienen otro punto importante, que es la certeza de que sí quieren llegar a donde quieren ir, ¿no? Entonces, Así eso es lo que estábamos iniciando y ahorita Dani dijo algo muy importante, a pesar de las circunstancias, no importa. Y déjenme contarles, o sea, hablábamos del momento de las 12 uvas, donde tanto en su país como en el nuestro, y quizás en muchos otros, no lo sé, este, pues ahora sí que nos atragantamos las uvas y nunca planeamos ni los deseos que íbamos a pedir, ni si eran posibles o no, y nuestros es, claro, propósitos realmente ni siquiera los tomamos con esa conciencia. Y aquí me así quiero regresar un poquito antes a ese momento. ¿Cómo cierras tu año? Haces esa es. conciencia de si verdaderamente avanzaste, no avanzaste, lo lograste, qué disfrutaste, qué no te gustó, qué Claro, cambiarías. Porque precisamente es a partir de esa conciencia donde entonces empezamos nosotros a crear algo nuevo que vendrían a ser nuestros propósitos. así es, Lili. Pues efectivamente, pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Y fíjate que ahorita que oí hablar al compañero Dani, ¿verdad? De los Reyes Magos, fíjate que hay un contexto bien interesante en relación a los Reyes Magos, que más bien, fíjate que la escritura nunca menciona Reyes Magos, menciona la palabra profetas y nunca menciona que eran tres. Eso es lo más interesante, ¿no? Menciona que los profetas iban con tres regalos. Entonces, es por ello que vaya que nos quedamos con la idea que eran tres reyes magos, pero en realidad era una caravana de profetas con esos tres regalos. O sea, es bien, bien importante, ¿no? Y sobre todo que aquí, eh, vaya, retomando un poquito lo que decía el compañero, fíjate, iban con un propósito. Entonces, pese a la adversidad, pese a lo que hubiera, iban con un propósito. Entonces, efectivamente, terminamos el año y pues, bendito Dios, hay un año, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a mí me pasa que de repente digo, híjole, si no existiera ese año, no existiera esa como recarburación de decir, ay, puede haber un inicio, ¿verdad? Entonces, pues eso es fabuloso.
efectivamente nos embutimos las uvas y en cada campanada una uva, ¿no? Y según un deseo. Pero más que eso, de verdad creo que lo más poderoso es el poder agradecer. El poder agradecer lo que te ha pasado en el año. ¿Por qué? Porque, pues vaya, va lleno de aprendizajes. Una costumbre que empezamos a hacer en casa es que empezamos a hablar sobre el año, ¿no? Empezamos a valorar, oye, ¿qué pasó con tu año? ¿Qué aprendiste? ¿Qué sentiste? ¿Qué experimentaste? Y esto es bien poderoso porque partiendo de lo que tú agradeces y reconoces de ese año, pues también tienes la fuerza y el inicio y la conciencia para tomar un buen inicio, ¿no? Entonces, este inicio, ¿cómo tiene que ser? Pues primero que nada con agradecimiento y sobre todo con un propósito, porque efectivamente un barco que no tiene dirección no sabe a dónde ir, ni a dónde llegar. Y efectivamente también tiene que tener ese propósito, ir acompañado de fe. A final de cuentas, ¿qué es la fe? Bien la escritura dice, ¿no? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es simplemente creer, creer algo que no ha llegado. Y esa se convierte en esperanza. Entonces, si tú me preguntas, ¿cómo inicias este año? Con fe y con esperanza. Muchas gracias, Aide. También quisiera aumentar y bueno, pues ahora más que preguntas me gustaría, vamos, van ustedes dando su opinión porque como tal, pues preguntas es qué es la constancia, qué es la perseverancia, creo que es algo que todos sabemos, ¿no? Eh, pero al final de cuentas, acabas de tocar un punto importante. ¿Hacia dónde voy? Eso me da fe y al mismo tiempo me da perseverancia y me da la certeza y me permite la oportunidad de esperar que siga a ocurrir algo maravilloso. ¿Por qué razón? Porque al final de cuentas, aquí hay puntos importantes. Mm, te voy a hablar en este momento desde el coaching. Ajá. ¿Qué ocurre cuando llega un coachee contigo? Comúnmente vienen sin saber qué es lo que tienen y por lo tanto no lo trabajan en su propia vida, porque podrían decir, ¿a qué voy con el coach? ¿A qué voy con el psicólogo si no sé lo que me está pasando? Ujú. Y yo creo que ese es un punto importante. No sé qué es lo que me está pasando, pero a ver, ¿qué ocurre cuando tú empiezas a preguntarte cómo sería esto que estábamos diciendo, de cerrar tu año creando conciencia de qué hice bien, qué hice mal, qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero, e irme adentrando? Y entonces si tú te das cuenta, hasta que encuentran el punto y entonces, ¿cuál es el trabajo del coach? Acompañarlos a través de esas preguntas, crear la conciencia. Una vez que se termina la creación de conciencia, entonces vamos a hacer un plan de acción. Y ese plan de acción tiene que ir con esa responsabilidad de compromiso de que sí es lo que yo quiero hacer. Porque al final de cuentas, como le digo a todos mis coaches, puedo estarme aquí contigo todo el tiempo que tú quieras, pero el que requiere accionar eres tú, no yo. Ujú. Y lo mismo pasaría con nuestros propósitos y con todo en nuestra vida. Permítanme antes de continuar presentar acá a una mujer que también es invitada nuestra, Esperanza Putignano, que acaba de llegar. Como siempre, es que casi no habla, por eso entró después. ¿Verdad, Dani? Casi no habla la Esperancita, entonces por eso. Esperanza, bienvenida. Este, pues si gustas presentarte con nosotros. Gracias por la invitación y por el tema también tan espectacular que toca muy, muy dentro de la fibra de cada uno de nosotros, sobre todo con todo lo que nosotros hemos venido desarrollando. Bueno, mi nombre es Esperanza Putiñano,
Soy coach ontológico con especialización en inteligencia emocional y acompañamiento a los adolescentes. También abogado, investigadora, aventurera de la vida y sobre todo madre, abuela y aventurera de todas las cosas que se me presenten para aprender. Y el tema de hoy que escogiste para mí fue súper maravilloso y me puse a la tarea de investigar. Y de verdad que ya yo había escuchado un poco la historia, que hay mucha ambigüedad dentro de lo que es la verdadera historia, porque viene de muchos siglos atrás y definitivamente es bien interesante porque no sé si ya han ahondado dentro de lo que es el tema perdón por llegar otro me paso, pero una de las cosas bien importantes es lo que nosotros hemos aprendido de esa historia, que realmente viene dada justamente desde el Antiguo Testamento, donde indicaban que iba a producirse la venida del Mesías. Y fíjate que los magos no eran tal reyes, ¿no? Eran magos que en aquella antigüedad los llamaban magos porque eran sabios. Ellos eran los investigadores de la época. Investigaban astrología, astronomía, las ciencias de alquimia, muchas cosas del conocimiento. Y me llega al día de creer en lo que se había escrito por Miqueas, que justamente Herodes, cuando ellos llegaron a preguntarle a Herodes, le dijeron la profecía de Miqueas, que iba a venir, iban a venir estas personas y iban a nacer en Belén. Resulta que toda esa travesía que ellos hicieron era solamente por fe, una creencia poderosa de que era real esa profecía. Y ojo, no eran judíos, no eran de la religión de la época de Judá, eran investigadores, eran sabios, con una mente amplia para poder creer que iba a cambiar el mundo, porque eso era lo que decía la profecía, que iba a ser el rey de reyes. Y no solamente con Miqueas, también en los salmos se veían que vendrían, eran muchas señales de que tenían la certeza de que iba en esa época y a través de esa conjunción de estrellas llegar al lugar exacto donde iban a encontrar al Rey de Reyes. De verdad que la historia no dice cuántos años fueron, pero nosotros superamos lo que es el cálculo cuando hablan de que Herodes mandó matar hasta los que llegaban a 2 años, ¿no? Suponemos que tardaron muchísimo tiempo en llegar para poder llegar a Belén. Resulta que Jerusalén está en la altura. Jerusalén, tú desde la montaña de Sión, que es Jerusalén, tú puedes ver Belén al fondo, que pegas al mar. Y era tan sencillo ver que la estrella iba a estar en Belén, arriba de Belén, y no era constante, no, es que aparecía y desaparecía. Pero lo más maravilloso de todo eso era que ellos no perdieron el enfoque, no perdieron ese conocimiento que los llevó esa estrella, aparece por ahí, vamos a seguir por ahí, no tenían una ruta constante y perseveraron y creyeron y tenían fe de que eso era real. A mí me pareció súper maravilloso esa creencia ciega, real para ellos, de que eso que unos sabios dijeron era cierto. Muchas gracias. ¿Y sabes qué? Antes de darte la palabra, Dani, no creas que te tengo ahí. No, 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 ya ve abriendo tu micrófono. Sí te voy a dejar hablar. Una cosa importante que acabas de decir, ¿no? Era una creencia que es tan fuerte que ya se la creyeron y porque se la creyeron va a ocurrir. Ajá. Es una profecía. ¿Y qué ocurre en nuestra vida?
¿Cuántas veces haces estos propósitos sin creer que van a ocurrir? No tienes la certeza. Porque no tienes la certeza, no llega la esperanza, porque no tienes la fe de que eso va a ocurrir. ¿Por qué razón? Porque simple y sencillamente no te la crees. Interesante, ¿no? Dani, te escucho. Bueno, mi Lili, hay varias cosas. Voy a empezar. Hablamos, Aide habló de tiempos, ¿no? De Ujú, inicios, de intermedios, finales. Creo que el ser humano está, está muy casado y ligado, ¿no? Al tiempo. Pero entonces hay, según los griegos, hay dos clases de tiempo. Ellos lo veían, por un lado, como cronos, ¿no? El tiempo lineal, hagamos de cuenta el reloj, el calendario, etcétera, etcétera. Entonces, lo que pasaba en este punto simplemente se dejaba atrás y seguíamos avanzando. Voy a dar un ejemplo que doy mucho con esto. Llegó Pepito Pérez, cumplió 57 años y dice, en este punto de mi vida, ya estudiar no me sirve de nada, o sea, ya estoy viejo, ¿sí? Y simplemente marcó eso en su línea de tiempo y se dedicó a otras cosas y no se dedicó a crecer y vivió hasta los 90, es decir, casi 40 años más. Entonces, a veces pensamos que lo que nos sucede en esa línea de tiempo es una marca que vamos a tener siempre y que vamos a avanzar, avanzar, avanzar y va a llegar un punto final, ¿no? Entonces, tenemos una medida, no sé cómo el ser humano calcula el tiempo de vida, pero nos consideramos viejos ya a los 30, ¿no? Nos empiezan a doler las rodillas y decimos ya es tarde para hacer o para no hacer. Entonces, la invitación es para que veamos el tiempo de otra manera, el kairos, ¿no? Que es el tiempo justo. Tengas 30, 40, 50, 60, he visto personas de 70 años graduarse felices, coger su título, mostrarlo y empezar a hacer por su vida. Vivan 1, 2, 5, 10 años, 20 años más, están viviendo el tiempo justo. Entonces esa es la invitación. Y hay un libro muy interesante, Lili, invitados y asistentes, que escribió Daniel Pink, que se llama ¿Cuándo? El libro se llama ¿Cuándo? Y ahí habla justamente de los inicios, los intermedios y los finales. Dice que el ser humano simplemente toma el inicio con una energía muy potente, los intermedios termina siendo como un valle, ¿no? Un desierto en donde la mayoría de las personas abandonan los proyectos, los objetivos, porque se sienten en la peor parte, ¿no? Del proceso y no ven un final. Sin embargo, los que persisten llegan a ese final, ¿no? Y hay que entender que ese final, el tiempo no es lineal, sino que es en espiral ascendente. Tenemos la posibilidad de dejar esa marca, ese final y continuar más adelante. Es decir, ese final termina siendo eh, una nueva causa para otro efecto. Bien, siempre estamos siendo seres que vivimos en constante movimiento. Entonces, si llegaste al final de un objetivo, pues seguramente ese va a ser el inicio de otra nueva cosa. Entonces, jamás pongas un punto. Seguramente los persas, los sabios que llegaron con esos regalos, tuvieron otras misiones y otras cosas por hacer después del nacimiento de Jesús, sino que como pues no fueron tan importantes en la historia, cumplieron ahí y ya no se habló más de ellos, pero seguramente ellos tenían otros objetivos y siguieron con su vida y llegaron, cumplieron ese objetivo, dieron sus regalos, sus ofrendas y siguieron a hacer lo que deberían, lo que tenían que hacer, ¿no? Otros objetivos, otras misiones, en fin. Entonces, esa es la invitación. Entonces, ojo con los tiempos, la idea es vivir el tiempo justo. Y hay algo interesante que hablaba también ahí de sobre la fe y lo tomó Lili. Creo que aquí hay algo muy importante, muy, muy importante, porque a veces nos paramos en una fe sin fundamentos.
Como lo decía Lili, desde el coaching, a veces no sabemos que no sabemos. Entonces, nuestra o incompetencia o nuestra inocencia o nuestra incoherencia hace que recorramos cierto tipo de caminos, ¿no? Entonces, a veces ponemos, y voy a decir entre comillas, fe, no sé qué palabra, y ahorita me ayudan con eso, a cambiarla, porque mucha gente dice tener fe de que el otro año me va a ir mejor, pero no está fundamentando eso. Y la fe es un elemento importantísimo porque no solamente tenemos la certeza de que algo bueno va a suceder, sino que eso bueno va a suceder porque nosotros tenemos competencias, conocimientos, objetivos, visiones que van a sustentar, apoyar, a fortalecer esa fe de acuerdo a nuestras acciones para llegar a esos objetivos, a esas metas, a esos propósitos. Esa fe, sin ese fundamento, simplemente es un deseo vago que no va a llevar a ningún lado y por eso es que muchas personas se alejan de la religión, eh, porque pues es una palabra muy ligada a la religión, sin embargo, desde otro punto no es así, pero mucha gente se aparta de la religión porque dicen, hombre, yo vivía pidiendo y Dios no me concedió nada, pero es que no se movían, no estaban en continuo cambio, transformación, ¿no? Movimiento. Entonces, la fe es simplemente eso, la certeza de que algo bueno va a pasar desde mis acciones, conocimientos, crecimiento, etcétera, etcétera. Y con esto les dejo un poquito de programa porque si no, ya me conoce Lili. Voy a apagar el micrófono. Aquí hay un punto importante que dijiste, ¿no? La fe sin acción no es nada. Ajá. Y entonces estamos volviendo a lo mismo. Cuando yo lanzo mis propósitos, es porque yo ya valoré que sí tengo la capacidad de lograrlos. Y como los quiero lograr, entonces me pongo a ejecutar, ¿no? Supongamos, quiero ir a, digo yo, ¿no? Ahora sí, el próximo año voy a adelgazar, me voy a ir a hacer ejercicio al gimnasio, etcétera. Mira, con que los 2 primeros días llegues al gimnasio y empieces con 5 minutos, no importa. Viene la constancia de que la vayas logrando. Es más, con que llegues al estacionamiento el primer día es maravilloso. Ve e inscríbete. Pero se trata de eso, que el ser humano todo lo quiere pronto, como lo hablábamos del tiempo, todo lo quiere pronto y a mi manera. Y ese es el problema, que es ahí donde desfallecemos porque no estamos dispuestos a pagar ese precio o lo queremos todo velozmente. Ujú. Y lo que importa es lo que yo quiero, no el cómo se vayan dando. Y las metas, Dani, tú sabes que las metas grandes son la suma de pequeños logros. Entonces, y aquí hay otro punto importante. Como lo decías, las metas pueden cambiar. Sí, sí pueden cambiar, porque igual y cuando yo llego a eso, me doy cuenta que ya no es lo que yo esperaba, que ya no es lo que yo buscaba. Y entonces las puedo modificar. ¿Qué es lo que decías tú? Claro, mira y perdón, interrumpo, mira que hay personas que han subido al Everest, que es el monte más alto, que se podría decir que en el ámbito del escalar, del montañismo, de todo esto, pues es lo último en Guaracha, como decimos aquí en Colombia. Sin embargo, han subido allá y dicen, bueno, mi próxima meta es tal monte porque seguramente tiene más dificultad, pero no es tan alto, pero tiene más dificultad, tiene más desafíos y siguen poniéndose metas. Entonces, la idea es llegar justamente con nuestros objetivos, por más pequeños que sean, a llegar a la punta de esa montaña y ver más allá y ver que hay otras montañas para seguir escalando, escalando, escalando. De eso se trata. Sí, justamente de eso se trata, como dice Dani. Y también hablaba Esperanza de lo mismo que tú, ¿no? Al final de cuentas eran estudiosos. Es decir, ¿cuántas veces puede ser que no naces con determinadas capacidades, pero en ti está crearlas en tu vida, ¿no? En ti está ponerte a capacitar e incluso, bueno, particularmente yo disfruto estudiar, vamos, voy leyendo, voy aprendiendo y demás, porque
De hecho, el mismo ser humano ya está descubierto. Estoy leyendo ahorita un libro que se llama El ADN si puede cambiar o algo así se llama. Por aquí lo tengo, permítanme un segundo. Se llama El Código Divino de la Vida. Ajá. Y ahí me habla de que justamente el ADN sí cambia de acuerdo a tus emociones, sorprendentemente. Y cambia igualmente de acuerdo a tus pensamientos. Y cómo realmente em, cuando empiezas tú a estar en un pensamiento de no puedo, no puedo, no puedo, obvio, no puedes. ¿Por qué razón? Porque ya lo determinaste. Ujú. Y ahí mismo ya está, y ustedes lo saben, ya está claro, científicamente comprobado que es mentira, que hablando de tiempo, que el ser humano conforme crece, se mueran nuestras neuronas. No, eso no es cierto, va creciendo. Esa neuroplasticidad, de acuerdo a cómo utilices tu cerebro, va a ir creciendo. Entonces, como tal, no, el pretexto no es la edad. El detalle está en qué sí quieres lograr. Comúnmente a mis hijos yo les digo, a ver, el no ya lo tienes, ¿ok? ¿Qué tienes que hacer para ir por el sí? Porque de eso depende todo. Y yo creo que es justamente ahí donde encontramos a los Reyes Magos en nuestra historia, porque decimos, ellos son constantes, fueron perseverantes, no importó nada, ¿no? Y llegaron. Y déjenme contarles la otra historia para que ustedes la conozcan, ¿no? Dice el cuarto rey mago. ¿Conoce esta conmovedora historia de Artaban? Le pusieron así como nombre. Ujú, Artaban. Te contamos la leyenda de Artaban, el cuarto rey mago, quien nunca llegó a adorar a Jesús al pesebre donde había nacido. En cambio, los regalos del cuarto rey mago que usó en el camino para fines tan notables que pocos podrían imaginarlos. El día de Reyes, bueno, voy a contarte la historia. Artaban era un hombre de largas barbas, ojos nobles, profundos, que residía en el bueno, en el año 4 antes de Cristo, en el monte de Ushita. Poseía el don de enterarse por medio del oráculo que algunos sucesos para los que los demás pasaban desapercibidos, y aunque advirtió la llegada al mundo de un ser de luz que traería el perdón de los pecados. Esto, bueno, dice, habría presagiado la faena que le estaría en el camino. Esto desconoce igual que los detalles de la vida, pero lo que sí tenemos son la noticia de sus hazañas. Ujú. La primera parte dice que confirma ese presagio, encontrándose Arbatán en las cuevas de el monte Ushita y poco después de vaticinar la llegada del niño, recibió un mensaje proveniente de Melchor, Gaspar y Baltasar en esta carta. Arbatán fue avisado de la nueva buena en la que se confirmaba la noticia del próximo nacimiento. Y entonces él emprendió. Pero resulta que en el camino, déjenme terminar de leerles, preparó su caballo. Discúlpenme porque no me deja leer. Aquí está. Escogió delicadamente las ofrendas destinadas, que era un diamante, un jaspe, un rubí, y se puso en marcha. Ajá. Justo cuando el batán se encontraba en las afueras, tropezó con un hombre cuyo cuerpo y espíritu habían sido ahumados por la desgracia. Pues según lo que contó Arbatán, el cuarto rey mago, se trataba de un comerciante que había sido despojado de todas sus ropas y golpeado al borde de la muerte. Sin embargo, él se apiadó y sin dudarlo le entregó el diamante cuyo fin era otro. Después de eso, el encuentro de Arbatán y ese comerciante desvalido hizo que el rey mago se atrasara y así cuando llegó a donde debería de reunirse con los demás reyes magos, pues ellos ya se habían tenido que marchar. Sin embargo, había indicado el camino y debía de continuar andando por el desierto y guiarse por la estrella hasta llegar a Belén. Él se pone en marcha, pero apunta tanto a su caballo que este pobre animal muere en el camino. Arbatán tiene que recorrer el resto solo, caminando. Y entonces, cuando por fin llega a Belén, está sucio, cansado y con las ropas casi destrozadas. Este rey mago pregunta a los otros reyes magos, pero no tiene noticia de ellos. Más bien pregunta por los reyes magos y no tiene noticia de ellos. Se enteró de que fue la persecución y el masacre que había iniciado el rey Herodes contra los niños menores de 2 años. Entonces, él siendo testigo de la masacre,
y una impotencia terrible crecía en su pecho, fue hasta donde vio como un soldado estaba a punto de fusilar a un pequeño, cuando le ofreció al militar una de las joyas, el rubí, a cambio de la vida del niño. No obstante, el jefe del soldado se dio cuenta del trato, encarceló a Arbatán, quien permaneció 30 años preso. Entonces, un día, el día que fue liberado, una vez pasado el tiempo y ya estando viejo, ciego y cerca de la muerte, fue liberado. Poco después, al salir, el enorme corazón de Arbatán hizo que nuevamente ayudara a una persona, esta vez a una jovencita. Caminaba por las calles sucias y llenas de dolor, pero también de esperanza. La gente estaba a punto de crucificar a un falso profeta, que había ofendido a Dios diciendo que era su hijo. Podemos intuir de quién se trataba. Arbatán continuaba caminando y es atraído por el ruido que provoca la subasta de una chica, de una jovencita, quien se vendía como esclava, y nuestro rey mago, quien ya posee nada, conmovido, recuerda que le quedaba una joya. Así que va y le entrega a cambio de la libertad de esta chica. La joven agradecida besa sus manos heridas y los ojos ciegos del anciano y solo sonríe. Segundos después, la tierra se agita, se abre y se traga el cuerpo viejo, pero aún con vida de Arbatán, el cuarto rey mago. Y antes de morir, escucha una voz que lo cura y le agradece todo lo que ha hecho. Sin embargo, Arbatán no entiende cuando hizo algo por él o la voz le responde, lo hiciste por mis hermanos como lo has hecho por mí. Y así Arbatán muere en los brazos de Dios. Esa es la historia del cuarto rey mago. Ujú. Pero si te das cuenta, pues toda su vida siguió buscando, siguió buscando, siguió buscando y en el camino pues cooperando y ayudando y teniendo pues esa parte de la aportación al mundo de lo que él podía dar. ¿Quieren compartirme algo? Porque ahora sí los dejé callados. Pues mira que no digo que los otros no, pero en esta historia que cuentas de este cuarto rey mago, creo que hay algo importante, es el servicio. Y escuchando la historia y tu pregunta, creo que me voy mucho específicamente, pues somos coaches ontológicos, ¿no? A lo que hacemos nosotros. No lo hacemos por nosotros. De hecho, hicimos un proceso nosotros para estar aquí, pero estamos aquí por los demás en el servicio, ¿no? Para que otros vean la luz que nosotros vimos con nuestro proceso. Entonces, se parece un poquito. Eso quería aportar. Muchas gracias, Dani. Esperanza, ¿y de quieren comentar algo? Fíjate que de alguna manera algo que noto dentro de lo que es el cuarto rey mago es que sabía su propósito. O sea, yo hago gran hincapié en esta parte del propósito porque sabe a dónde va, ¿no? Y pese a todo lo que le pasó, todo lo que se enfrentó, pues él iba a lo que va, ¿no? Entonces, retomando lo de las metas, esta parte de servicio, esta parte eh, de poder servir a los demás es como parte de nuestra esencia, ¿no? Entonces, dentro de lo que es el coaching, yo creo que es lo que tenemos que rescatar en nuestro coaching, el que se autodescubra, el que pueda saber cuáles son sus virtudes, su esencia, sus potencialidades, para que pueda encontrar ese camino. Y así como los tres reyes, así como en este caso este cuarto rey mago, le vengan adversidades, les vengan cosas, pues tengan esa visión y esa dirección de a dónde dirigirse, ¿no? De saber que pues si el camino se va a presentar situaciones o cosas, tengan su firme convicción de tener la confianza de ese
autodescubrimiento, ¿no? Y no dejarse caer. Y justo, y añadiría lo que dijo Dani, de alguna forma nos damos cuenta que si ya tienes el propósito, si ya sabes a dónde vas, puede ser que las cosas no estén pasando como tú las habías planeado. Ujú. Pero sigues ahí, persiguiéndolo, persiguiendo tu propósito, estando constante. Y algo, perdón, hay algo importante, Ajá. esa generación de evidencia, porque esa evidencia, así sea poquita, el ejemplo que ponías, ¿no? De la dieta o del ejercicio, ¿no? O sea, si ya te levantaste temprano, si ya fuiste, o sea, apláudete. De verdad, yo escucho mucho a Joe Dispenza y decía, apláudete, de verdad, o sea, lo mínimo que hayas logrado en ese día, apláudete, apláudete, porque muchas veces tu enfoque se va más hacia lo que tú no lograste o hacia donde te equivocaste que lo que has logrado. Correcto, y es ahí donde nos perdemos, porque realmente, tú lo acabas de decir, ¿no? El enfoque. Justamente cuando empezaba yo, este año, yo estoy estudiando ahorita mm, aplicación mental, y dentro de la aplicación mental nos preguntaban, ¿realmente ya valoraste todo lo que has logrado aprender o no lo has valorado? Y a estas alturas, ¿cómo lo estás valorando? Con esto que hoy tienes, ¿qué, qué quieres lograr? Porque ya no eres la misma del inicio del año pasado. ¿Y cuántas veces a esa Lili del pasado le podría yo decir? Yo le he dicho gracias porque gracias a tus errores, hoy yo estoy aprendiendo, hoy yo estoy modificando, hoy yo tengo el programa, hoy, etcétera, no todo lo que sea. Pero gracias a esa del pasado, soy la que soy hoy. Y muchas veces ni siquiera, o sea, nos vivimos lamentando en lugar de decir, ok, ya ocurrió. Hoy tengo esta herramienta, tengo esta otra, tengo esta otra. Con esto, ¿hacia dónde puedo partir? Antes de darte la palabra, Dani, perdón que no te la dé de inmediato, está haciendo una hora, pero justamente es momento de que todos nuestros invitados, los que quieran empezar a participar, tengan dudas, tengan inquietudes, levanten su manita y con todo gusto los escuchamos. Ahora sí, Dani, te escuchamos, por favor. Bueno, voy a hacer algo que no me gusta hacer mucho y es hablar de mí. Mm, Justamente el 7 de este mes cumplí 25 años de carrera, en bodas de plata, y hice algo que nunca había hecho. De hecho, ese mensaje por interno muchas personas, muchas, digo yo, contadas con una mano, pero fueron muchas, me escribieron y les generé una cierta inquietud, porque en ese mensaje comenté que había cumplido mis 25 años artísticos y al final del mensaje, después de un cierto texto ahí muy inspirado que puse, dice, me felicito, me aprecio, etcétera, etcétera. O sea, me hice un reconocimiento, una valoración, reconocí la estima que tengo por mí y eso a las personas les generó algo porque normalmente no hacemos eso. Entonces, creo que es algo muy, muy importante porque normalmente ahorita en esta época de la información, de la tecnología, de la inteligencia artificial, estamos esperando el like de los demás. Estamos esperando que los demás nos reconozcan. Estamos esperando que los demás nos valoren para reconocernos y valorarnos. Entonces, como lo decía Aide, creo que hay que empezar por ese amor propio, por ese autorreconocimiento de ahí parte todo. De ahí vamos a saber qué es lo que nos gusta porque nos conocemos, para dónde vamos porque nos conocemos, qué queremos porque nos conocemos, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Dani. Sí, así es. Y qué bueno que lo hiciste, porque al final de cuentas es cuántas veces eres muy dadivoso para el mundo, pero para ti no. Entonces,
Ese es un punto importante. Gracias. Esperanza, habla. Bueno, eso, aunque Lili dijo lo del gimnasio por mí, ¿no? Porque tengo que bajar unos kilitos, pero no importa, o sea, estoy enfocado en lo mío, Tú Lili. no te preocupes, Dani, cuando nos veamos la próxima vez, bueno, si Dios lo permite este año, te vas caminando y cuento que llegas delgadito. Esperanza, te escuchamos. Fíjate, retomando la historia del cuarto rey mago, que es una historia que también refuerza la misma historia de los tres reyes magos, porque él, según la que yo conozco, él vendió todo lo que tenía, su casa, sus bienes para comprar esas tres joyas. Y su prisa por llegar eh, fue la vida completa, pero él nunca perdió la esperanza de poder conocer al Rey de Reyes. Y en el camino cumplió lo que era el propósito de vida de su vida y lo que venía a dejar en ese momento como enseñanza ese rey que él estaba buscando. Definitivamente él desgastó su vida en servir y al final vio pasar a Jesús en la cruz. Y definitivamente logró ver él no vio el principio, no lo vio pequeño, pero vio el final, que es el cierre de la historia. El cierre de la historia es el cumplimiento de la profecía. Definitivamente la certeza de los Reyes Magos para agarrar e irse desde Persia, desde Saba, desde la India, que supuestamente esos son los lugares de donde venían los Reyes Magos, trayéndole los símbolos del oro, incienso y mirra. El oro porque era de la realeza, la mirra porque era de la divinidad y el incienso era la del sufrimiento, el sufrimiento que era la culmen de la existencia de Jesús. ¿Y qué nos enseña esos tres regalos? Precisamente lo que era el propósito de la vida de Jesús. Y los Reyes Magos llegaron con su propósito y fueron como signo, y de hecho lo cumplieron, porque en las profecías anteriores decían que ellos iban a venir con esos regalos. Y no es más que lo que nosotros encontramos en nuestra vida, la certeza del propósito de lo que nosotros queremos ser y soñar de nuestra propia vida. ¿Cuánta constancia necesitamos nosotros para lograr nuestros sueños? Para saber que realmente eso es lo que nosotros queremos, que tener la certeza y que no estás viendo, porque ellos no vieron, sino creyeron una palabra de otro sabio. Y el conocimiento de lo que ellos creían que era realmente porque eran sabios, pues y nosotros tenemos que buscar a través del conocimiento también esa fuerza que nos da para poder emprender muchas cosas en la vida, pues porque de hecho el conocimiento te da la fe, esa fe que te permite a ti poder alcanzar el objetivo que tú anhelas. Y si en el camino hay circunstancias, aprender a sortearlas. Pero definitivamente dentro de lo que es la vida misma, yo creo que es algo parecido a lo que nosotros en este mundo convulsionado estamos viviendo. Aprender a sortear y tener el conocimiento preciso para poder salir adelante dentro de todas las circunstancias que se nos presentan a cada uno de nosotros en nuestra vida. Y, y la fortaleza de no decaer, porque cuánto no caminaron los Reyes Magos y solamente tenían como guía la estrella y aparecía y desaparecía, pero el conocimiento les permitió a ellos poder continuar esa misma ruta, esa brújula que ellos tenían. Y nosotros en la vida también tenemos muchas brújulas que a veces por no tener el temple necesario, mm, y el conocimiento de nosotros mismos como que sí podemos, hace que nosotros a veces decaigamos y nos dejamos llevar por las circunstancias.
Y es ahí donde sacamos del conocimiento la fortaleza y de la fe en nosotros mismos y en ese ser supremo que sabe que nosotros tenemos un propósito en la vida y hay que venir a cumplir. Y el que no, como dice, no me acuerdo ahorita cómo se llama él, era un mexicano, por cierto, que murió hace poco. El que no sirve para vivir, no sirve para servir. El que no sirve para servir, no sirve para vivir. Y definitivamente, cada peldaño, cada año de nuestra vida debe tener un signo de certeza de que venimos a cumplir con finalidad y con alegría y con fe nuestro propósito de vida, porque nosotros no venimos a este mundo solamente para crecer, reproducirnos y morir, no, para nada. Tenemos un propósito dado por el Altísimo, definitivamente. Y eso es lo que hace que la humanidad siga adelante. Y Muchas, en cuanto a los tiempos, definitivamente nosotros vemos cómo el mundo va en una vorágine de momentos cambiantes. Hoy por hoy, a nivel mundial, estamos viviendo una época muy parecida a la época antigua, muy bárbara, ¿no? Que definitivamente no tenían el conocimiento que tenemos ahora, pero hoy tenemos mucho conocimiento, pero no tenemos fe. muchas gracias, Esperanza, es cierto. Mira, ante lo que acabas de decir, dame oportunidad de hacerle un comentario, Aide, y te cedo el micrófono. Em, Tú hablabas, ¿no? ¿Cuántas veces podemos tener o creemos tener esa fe de inicio y desafortunadamente, como dicen vulgarmente, ¿no? Tenemos entrada de caballo brioso y salida de burro cansado en la vida. ¿Por qué razón? Porque al final de cuentas empiezas a escuchar que te dicen, no, no vas a poder, no, hombre, así ya no son las cosas. Y empiezas a escuchar todo lo que viene en la sociedad bombardeándote, que era de lo que tú estás hablando. Y entonces, ¿qué sucede? Esa brújula de la que nos hablas empieza a descomponerse, porque ya no sabes para dónde. Porque dices, es que fulanito me está diciendo esto, menganito me está diciendo. Y aquí hay un punto importante que regreso al coaching, es la verdad, la respuesta está en ti, pero nunca te escuchas. Ese es un punto importante. Nunca te escuchas. Entonces, ellos nos enseñaron a escucharse, a que ya tenían la certeza que tenían que llegar, ajá, que tenían la certeza a dónde iban, como fuera, y no escucharon, porque si ustedes recuerdan, Herodes les dijo, nos avisas dónde están para ir, ajá. Entonces, ¿cuántas veces nosotros andamos avisándole a todo mundo nuestros planes y nuestros sueños, precisamente para que nos digan, no, hombre, no puedes, es imposible? Y ahí se baja toda nuestra energía. ¿Por qué? Porque lo permitimos nosotros. Gracias, Aide, te escucho. Gracias, Liri. Sí, fíjate que ahorita que comentaba, ay, perdón, soy ¿Esperanza? mala con los nombres. ¿Esperanza o Dani? Esperanza. Sobre los regalos, el significado. Híjole, tiene un contexto bien profundo, ¿eh? Por ejemplo, el oro, la realeza, como bien lo comentaba Esperanza, ¿no? Incienso, esta parte divina de Dios, esta esencia de Dios. Mirra, el sufrimiento, ¿no? A final de cuentas, si partimos en reconocer quiénes somos, podemos ver que venimos de la realeza, que tenemos a Dios de nuestro lado y que vamos a pasar adversidades, a final de cuentas, ¿no? Pero aquí hay algo bien interesante, ¿no? El descubrir que no estamos solos. Y no me quiero meter a ningún contexto religioso, porque a final de cuentas, vaya, todas son las creencias de cómo reconocer a ese Dios y cómo llevarlo a tu vida, ¿no? Pero si tú reconoces quién eres, porque ellos sabían perfectamente quiénes eran y a dónde iban y lo que tenían por dentro,
llámale energía, llámale poder divino, pero nada los iba a detener a llegar a su objetivo. Y a veces así estamos en la vida. En la vida se nos aparecen señales y no les hacemos caso. Hay distracciones, hay falta de creer en uno mismo y decir, ¿será? ¿No será? Ay, no, mejor no. Y la dejas pasar, ¿no? Ellos no dejaron pasar la señal apareció, la batiseñal, ¿no? Y la siguieron. Entonces, lo que quiero decirte es que no es casualidad las señales que se presentan en tu vida y lo que se presenta en tu vida. No es casualidad, porque si tú tienes un sueño, si tú tienes una visión, no es porque se te ocurrió, es porque ahí está y ahí está tu misión. Fíjate que te voy a contar rápidamente una historia de una mujer que, pues, que de joven quería ser bailarina y pues su papá no le dejó seguir con su proyecto de arte, incluso hasta sacó una beca en Bellas Artes. Tuvo un contexto en el cual el papá estaba enfermo y pues bueno, para no hacer que se enojara el papá, pues tuvo que complacer y meterse a estudiar una carrera médica, ¿no? ¿Cuál va a ser el resultado? Pues no siguió su propósito, no siguió pues eso que tanto quería y hubo frustración, hubo pues mucho dolor, mucho sufrimiento, ¿no? Pero cuando se reencontró ella a sí misma, ahí ya no importó el tiempo, ahí ya no importó que estuviera grande, que tuviera todo en su contra, digamos, económicamente, en tiempos, en todo. No importó, porque pudo autodescubrirse y decir, yo vengo para esta misión y se metió a estudiar psicología y luego coaching ontológico y aquí la tiene. No me gusta tampoco hablar de mí, pero de verdad yo comparto mucho esta experiencia porque si hay alguien que me dice es que no tengo tiempo, es que ya estoy grande, no es excusa de verdad para hacer lo que tú quieres en la vida. No es excusa. Si tú quieres, tú ves la forma, la manera, tienes la señal, tienes el poder, te reconoces a ti misma y vamos adelante. Muchas Gracias. gracias, Aide. Te escuchamos, Dani. Bueno, me encantó esa historia de ella, se parece un poquito a la mía. Y hay algo aquí muy importante. Yo creo que si los Reyes Magos estuvieran en esta época, estuvieran buscando la estrella para llegar donde el Mesías, mm, hubieran visto sus redes sociales y tal vez hubieran dejado así, porque aparecen muchos opinólogos. Y en la vida van a aparecer muchos opinólogos, personas que no tienen la experiencia de lo que tú estás haciendo y van a empezar simplemente a emitir un poco de juicio según su constructo, según sus creencias, sus experiencias, sus aprendizajes. Entonces, le van a decir a alguien que está en X ámbito, en X sector, por ejemplo, de la salud, de la medicina, no haga las cosas así. He visto personas que no son médicas que le dicen al médico cómo debe recetarlos, por Dios santo. He visto personas que no son arquitectos y le dicen al arquitecto que contratan, necesito que esto me lo haga así y sí se puede. He visto personas que no están en el ámbito artístico que le dicen a alguien, tiene que hacer las cosas de esta forma. Entonces, aparecen muchos opinólogos sin experiencia eh, y aquí hay un efecto, no sé si han escuchado hablar del efecto Dunning-Kruger, ¿sí? Que dice que las personas con pocos conocimientos o experiencia en algo creen saber más que los expertos.
Entonces, pues como creen saber más, no se informan, no fundamentan, no profundizan y ese mismo efecto dice que las personas que tienen mucho conocimiento creen saber poco, por eso se están informando, están aprendiendo, están sumergiendo en su materia todos los días, ¿no? Para saber más. Entonces, hacer un papel un poquito de Sócrates, ¿no? Que decía, solo sé que nada sé. Él decía, dicen que soy el hombre más sabio en este momento, pero yo ignoro muchas cosas, entonces si esto es ser sabio, pues solo sé que nada sé. Y se ponía a indagar, ¿no? A preguntar, a profundizar, a conocer. Entonces, si aparecen opinólogos en tu vida, simplemente una sonrisa, diles así, chao, sigo mi camino y tú sigue tu camino. Muchas gracias, Dani. ¿Sabes? Dicen ustedes, no me gusta contar de mi historia. A mí no me gusta contar mi historia como decir, véanme, yo lo sé todo porque no lo sé. Como yo sí soy como Platón, ¿decías? O Sócrates, Sócrates. Yo sé que no sé nada. Yo solamente sé que no sé nada y al final de cuentas, trayendo aquí a mi gran amigo Mendiola, no me creas lo que te cuento, ¿no? Mejor experimentalo tú. Entonces, al final de cuentas, cuando su servidora nace, pues yo ya vengo con un doble cordón umbilical en el cuello. Ajá. Y pues eso me mantuvo en una posición todo el embarazo de mi mamá, porque si ella se movía, me ahorcaba el cordón umbilical y entonces se malforma mi columna vertebral. Tengo una doble escoliosis y eso me hace, no sé, mi familia es un promedio alto y yo soy un promedio chiquita. No, yo soy muy chiquita de tamaño. Pero bueno, Dani, ahí podría decir a mi favor que todo lo maravilloso viene en estuches pequeños. Entonces, a lo que voy es a que verdaderamente, mm, cuando estoy en ese proceso de que nazco, me dan una mamila un poquito contaminada, ujú, un poquito contaminada de un virus de hospital, y resulta de que enfermo muy grave. Mis 3 primeros años de vida, o sea, yo no tengo las vacunas comunes, pero ¿por qué? Porque a mí me inyectaban porque me da septicemia, porque yo me estaba, o sea, médicamente hablando, estaba muy grave. Y en paz descanse una tía que era médico, luchó por mi vida. Ujú. Hasta que lo logró, hasta que gracias a ella y a Dios, aquí estoy. Pero ella le decía a mi abuelita y a la mamá, y a la mamá de mi mamá, le decía es que esa niña quiere vivir. Su propósito es que quiere vivir. Y bueno, aquí estoy, unos doritos después, aquí sigo, aquí sigo, pero ¿sabes qué es lo más padre, Dani? Mm, cuando se me detecta que estoy mal de mi columna, el médico me dice, yo tenía 17 años, y el médico me dice, no puedes correr, no puedes saltar, no vas a poder tener hijos, no esto, no lo otro, no, 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 no. Y cuando salgo de ahí, de esa pues consulta, me dice mi mamá, ¿qué vamos a hacer? Le digo, yo te quiero pedir que me lleves, no sé, a masajes, a lo que sea, porque no pretendo vivir como me lo están poniendo. Tengo 17 años, tengo mucha vida. Me dijeron que no iba a poder tener hijos. Gracias a Dios no soy coneja porque tengo tres, ¿no? Que si no, pero tengo 3 hijos. Y a pesar de todo, bueno, Aide me conoce presencialmente y aunque soy chaparrita, yo corro, vengo, cargo, hago. Yo tengo una vida completamente normal porque mi vida es normal. Es decir, yo decido lo que hago de mi vida. Y al final de cuentas vuelvo a lo mismo. No soy perfecta. Ah, muchísimas gracias, Aide. No soy perfecta, sin embargo, estoy aprendiendo en el camino. Y yo creo que se trata de eso, de qué es lo que quiero. Y es, por lo menos yo, lo que quiero es una vida plena. Ujú. Plena para mí. No sé si mi plenitud sea la misma que la tuya, pero mientras yo sea plena con la mía, ya la hice. Gracias. Ay, Esperanza, te escuchamos.
Fíjate que de las dos historias, la tercera de Dani, eh, es la transformación del tamiz del proceso de la vida lo que nos hace a nosotros fortalecernos y encontrar nuestro propósito de vida porque lo valoramos, lo reconocemos. Una de las cosas importantes es que mucha gente pasa eh, por problemas y se queda dentro de los problemas, no sale de los problemas. Y las circunstancias problemáticas, dificultades, yo les llamo circunstancias, no les llamo problemas, son para aprender, para fortalecernos. Porque así, y vuelvo con el regalo de la mirra, el sufrimiento permite el crecimiento y el temple para todo ser humano, para poder tener la experiencia y el aprendizaje de ese conocimiento, ayudar a otros a servirles. En- y ese es el descubrir tu propósito de vida. De todas las circunstancias que en la vida nosotros tenemos, porque podemos tener, así como te pasó desde tu nacimiento, y como las circunstancias cambian un destino como la de Aide, donde tú querías hacer algo y te cambió en otro sentido, Dios a nosotros nos va indicando en el camino: mira, que este obstáculo, esta piedra, tú no me estás viendo, no estás viendo lo que yo te estoy diciendo, no tienes la conexión con lo que yo quiero de ti para que hagas en este mundo, pero tengo que poner tu obstáculo para que no agarres por ese camino, te pone un obstáculo, te lleva por el otro camino, donde te va encauzando a través de las circunstancias, a donde va tu propósito de vida. Y es ahí donde tenemos que estar atentos a esas señales, así como las señales de la estrella que los llevó a los Reyes Magos y esos dones que les entregaron con el oro, el incienso y la mirra. Definitivamente en la vida de nosotros tenemos un oro precioso, que nosotros somos hijos de Dios, somos hijos de un rey. Y el incienso que nos da la divinidad de poder ser, como él mismo lo dijo, ustedes pueden, hombres de poca fe, ustedes pueden hacer lo mismo que yo, somos hijos de Dios y pueden hacer maravillas. Y el ser humano como tal, como cuerpo, se autorregenera. Es lo que le pongamos a la mente lo que hace que se autodestruya. Esa poca creencia en uno mismo es la autodestrucción. Y cuando sabemos que tenemos un fin, porque no somos finitos, en el tiempo somos finitos, tenemos un ciclo que debemos cumplir. Cuando terminamos ese ciclo que debemos cumplir, es cuando nosotros deberíamos haber terminado nuestro propósito de vida. Y mucha gente pasa por esta vida sin haber cumplido su propósito de vida por no estar atentos a esas señales como lo hicieron los sabios, los magos. En esa época que no era tanto el conocimiento, pero sí era la intuición y la creencia en la fe, mucho más allá conectado dentro de la gran espiritualidad del conocimiento que se tenía en ese momento, porque definitivamente si tú apartas la electricidad, apartas todo, te conectas con la naturaleza y empiezas a estar dentro de esa sintonía del mundo como tal, pues aprendes a escuchar la voz de Dios. Y yo sí soy, no soy medias tintas, voy de frente. Yo creo en Dios, definitivamente es el ser que vino a este mundo a ser el rey de reyes y todas las naciones lo reconocerán. Y ese fue el mensaje de los Reyes Magos. Y para nuestra vida, definitivamente, es un hito muy importante, porque no es más que la experiencia de que en este mundo llegamos para cumplir y ser fuertes para descubrir para qué somos buenos, definitivamente. Definitivamente, eso hace que nosotros nos cambien la ruta, el camino. Fíjate que Aide llegó a ser psicólogo, Daniel también psicólogo, coach, los dos.
y tú ingeniero químico, también coach, y yo abogado y aventurera de muchos conocimientos y coach también, o sea, ¿por qué? Porque tenemos un propósito que nos nace del corazón, ser servidores y ayudar a otros. Yo creo que eso fue el fin último de Jesús también, ser servidor del mundo. Muchas gracias, Esperanza. Dani, te escuchamos. Bueno, aquí hemos hablado de algo importante y es la transformación, ¿no? Em, y en la transformación vista desde el coaching ontológico, hay dos caminos. La transformación surge porque estamos sumergidos en una evolución que es una energía mucho más grande que nos mueve. Entonces evolucionamos porque llegó el celular, porque alguien experto en eso lo inventó, simplemente llega a nuestras manos, lo tomamos, aprendemos a utilizarlo, pero no sabemos cómo se fabrica. Pero estamos en ese rol, ¿no? De estar en la tecnología, de utilizar la inteligencia artificial, así no sepamos cómo la crearon, cómo funciona, ¿no? Entonces estamos transformándonos por evolución. O el otro camino es diseño y creación propia. Bien, entonces decidimos hacer, decidimos pensar, decidimos sentir como queremos hacer, pensar y sentir y elegimos caminos y eso hace parte de nuestra transformación. ¿Vamos a seguir en la evolución? Claro que sí. Estamos todos, creo que en ámbitos, en entornos que nos lleva y esa fuerza grande, invisible, que nos lleva a avanzar, siempre va a estar, pero podemos tomar el otro camino donde nosotros mismos ponemos los pasos para construir a ese ser que queremos estar siendo siempre. Entonces eso es muy importante. Algo que decía Esperanza, nos centramos en la situación problemática. Cuando tenemos un problema, un conflicto, cuando aparecen esos opinólogos, simplemente hay que observar cuál es el problema. Ya sabiendo cuál es el problema, tenemos la mitad del problema resuelto. Ahora, ¿qué debemos hacer? Simplemente quedemos, como lo decía Lili, ¿no? Lo malo ya está. O sea, ¿para dónde vamos? ¿Qué es lo bueno que vamos a sacar nosotros? Bien, entonces eso hace parte de ese diseño y de esa creación propia. Bien, eso quería aportar, mi querida. Ahora, hay algo importante antes de que se me olvide. El tema del gimnasio, Lili, y creo que con lo que dijo Esperanza quedó tranquilo porque dijo que somos finitos, finitos, finitos. Entonces, si somos finitos, pues no necesito ir al gimnasio. Perfecto, Dani. Ay, te escuchamos. Híjole, me gustaría opinar lo mismo, pero no, Acuérdate que lo que crees, creas. ya sé. Sí, definitivamente. Fíjate que algo que me resonó mucho, eh, hay un tema del cual se llama dos mundos, ¿no? Un mundo, vamos a visualizarlo así, un mundo es este mundo creado por el hombre, creado por el ser humano, en la cual existe lo bueno, lo malo, las leyes, lo cual existe esta parte de la tecnología, ahorita que comentaba el coach Daniel, ahorita con la inteligencia artificial yo estoy, vaya, fascinada, ¿verdad? Y dentro de este mundo creado por el hombre, por el ser humano, ¿cómo hay cosas que vaya, de las cuales dependemos mucho y que nos hacen mantener esta parte dormida espiritual, ¿no? Por ejemplo, la tecnología, ¿no? Yo sinceramente no sé qué haría si no, si se descompone mi lavadora, ¿verdad? O sea, la verdad es que digo, en la torre, pues a lavar a mano, ¿no? De vez en cuando sí ocupo mi molcajetito, se hace la salsa más rica, no me cabe la menor duda, pero pues vaya a la licuadora rapidísimo, ¿verdad? Y estamos acostumbrados a eso, ¿no? A ese ritmo de vida, a ese lo bueno, lo malo, qué es lo bueno para ti, qué es lo malo para mí, a ese opinólogo que yo le llamaría ese
también opinólogo propio, que se le llama el Dios del qué dirán, ¿no? Ese Dios del qué dirán que te impide hacer tantas cosas, por ese Dios del qué dirán que has dejado de hacer, incluso has renunciado a tu llamado, ¿no? Y vaya, lo comento porque, bueno, a mí me pasó así, así me pasó. Y comento mi historia porque no puedo comentar la de otra persona, porque no me consta. Pero sí te puedo decir algo, que es este mundo, pero también existe este otro mundo, que es el mundo crístico, este mundo de tu esencia divina, donde no nació nadie igual a ti, o sea, incluso los gemelos tienen hasta su propia huella digital, tienen su propio propósito, ¿no? Ese mundo crístico donde tienes una misión en esta vida, donde tienes un llamado, pero este mundo te jala, ¿no? Y te duerme este otro mundo. Entonces, ¿qué hay que hacer? No puedes vivir en una burbuja evitando este mundo. No lo puedes hacer. O sea, sigue estando la tecnología, mi hijo sigue hablando por celular, yo hablo por celular, pero es equilibrar estos mundos para que encuentres y rescates esa esencia divina. Y entonces encontrarás tu propósito. Sí, va a haber muchas adversidades, muchos opinólogos, me encantó el término, Daniel. Yo les llamaba vampiros energéticos, pero está padre el opinólogo, porque de veras no saben cuántas opiniones tuve de quien menos me esperaba. Yo empecé a estudiar una carrera a los 47 años de edad, imagínate. Entonces, yo se los platico porque de verdad va a haber muchas cosas en tu contra, entonces tienes que estar bien centrado en lo que quieres, y sí lo puedes lograr. Gracias, Lili. Muchas gracias, Aide. Pues yo creo que realmente esto es lo interesante, ¿no? Que al final de cuentas, ¿cuántos años, cuántos siglos han pasado desde que los Reyes Magos transitaron por este mundo? Y como decía Dani, no importa cuántos hayan sido, no importa de dónde hayan venido, pero dejaron precisamente esa esencia de su ser en este mundo, trascendieron. ¿Cuántos de nosotros realmente? Tengo un amigo bueno, tenía un amigo, ya falleció, un amigo sacerdote que él decía, si tú te das cuenta, si tú solamente existes y no vives, eres como un mueble, ahí está, pero no se mueve, pero no produce. Pues sí, lo ocupan, tiene una utilidad, pero realmente no disfrutas de la vida. Y el vivir es gozar y disfrutar esos vaivenes, esos sub y bajas, etcétera. Porque digo, imagínate, hasta en las parejas, díganme si no, cuando te casas y todo es vida y dulzura, pues también como que hace falta tantito pleito, ¿no? O sea, todo requiere un sube y baja. Porque ¿qué sería la vida siendo monótona? Entonces es eso. Al final de cuentas, los Reyes Magos, como les decía yo, en ese inicio, ¿cuántos años han pasado? Y como bien lo dicen, sí, la tecnología avanza, el mundo avanza, pero tú estás avanzando, o sea, tú en tu propio ser, en tu propio reconocimiento, en aquello que es precisamente esa constancia, esa perseverancia y esa certeza de quién eres y qué quieres. Entonces, yo creo que eso es lo primordial de este tema el día de hoy. ¿Realmente qué quieres lograr? ¿Te preparaste? Dicen que años nones son de dones, ¿no? ¿Estás listo para vivir un año lleno de dones? Porque ese es un punto importante. ¿Estás listo? ¿Ya te sentaste contigo mismo? Como decía Dani, te agradeciste, te valoraste,
te perdonaste por tus errores, porque muchas veces nos recriminamos y estás listo para empezar. Porque si no, déjame contarte que llevas 11 días haciéndote como la tía Pancho, o sea, todo lelo, pero no lo estás haciendo. Cada instante es para disfrutarse. El ayer ya pasó, el mañana no sabemos si llegará, pero lo que tenemos es el día de hoy. Es el instante en este momento. Gracias. Sí, Esperanza, te escucho. Oye, Lili, tú sabes que nosotros aquí en la zona tenemos el quinto rey mago. ¿Aquí? Sí, claro, tenemos a Daniel. Ah, no, sí, sí, indiscutiblemente. Nuestro rey mago, indiscutiblemente. Daniel, pero ¿tienes algo para darnos hoy como mago y Pues, como pues rey? dicen que no eran magos sino sabios, entonces ¿Sabio? me hacen sentir sabio el día de hoy. Y a propósito, con lo que decía Lili, hay un don que la gente reconoce mucho en mí. A mí me dicen Don Daniel muchas personas, entonces eso me hace sentir muy feliz. Pues justamente yo también hay otra maga aquí porque Esperanza me leyó la mente. No sé si lo podemos hacer de una vez, Lili, ¿sí? Sí. Adelante, Bueno, Dani, por favor. está bien. Acuérdate Entonces que ya vamos a, eres parte de todo el inventario, entonces también ya tienes voz y voto. coste. El próximo programa Oye, no, lo dirijo yo. es lo que debo decir, no, no, no te la creas tanto porque eres capaz de ponerme mute a cada rato. Bien, vamos a hacer lo siguiente y vamos a hablar de darle un poquito la espalda a los opinólogos. Supongamos que estamos en un entorno con muchas personas, que es esta baraja, y le voy a pedir el favor a Aide que me mencione la carta de la baraja de póker que más le guste, con la que más se sienta cómoda. Ok. El as, El as trébol. de trébol. ¿Por qué el as de trébol y no el as de, no sé, hay más ases? Por ejemplo, el as de picas. ¿Por qué el de trébol? No sé, se me ocurrió, pero cualquiera. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Después de mezclar y todo esto, simplemente vamos a tomar ese as de trébol como si fuera Esperanza perdón, Aide, y Aide le va a dar la espalda a todos estos opinólogos para Ok. simplemente seguir su camino. Bien, Ujú. entonces hay un dicho que dice a palabras necias, oídos sordos. Ahora, Ahí- Y como por as de ahí, trébol. ahí. Y es justamente Ah, el as de trébol la única carta invertida en la baraja y Aide le dio la espalda a los opinólogos y siguió su camino. No lo puedo creer. guau. Ya ves, Aide, eso es lo que tenemos que Guau. hacer, darle la espalda a los opinólogos. ¿Viste que es mago? Definitivamente, lo que es el conocimiento. ¿Cómo haces Guau, eso, Daniel? guau, guau, Es magia. guau. Sí, sí. Qué Ah, barbaridad. De eso se trata. De eso y se trata. totalmente la espalda, ¿no? O sea, no, no está ni medio volteada, no. O sea, de verdad, qué ilustrativo, ¿no? O sea, completamente la espalda. Me Así es. hiciste recordar, Dani, una historia que dicen que era una ranita, ¿no? Y que bueno, era un grupo de ranitas y el objetivo era llegar hasta la cima de un lugar. Y allí iba la ranita y todo el mundo le gritaba, no puedes, no puedes. Y conforme les gritaban, era una competencia para llegar a un lado. Y conforme les gritaban, ¡pum!, se caían y ya no lo lograban. No, Mm. así ya estuvieran por llegar. Cuando les decían, no, no puedes, no puedes, pues se caían. El chiste es de que sale una ranita toda apresurada y le empiezan a gritar, no puedes, no puedes, tú no vas a poder llegar. Y la ranita llegó. Y cuando bajan dicen, pero ¿cómo lo hiciste si todos te decíamos que no podías? Y le cuenta una amiguita de esa ranita, es que es sorda, no oye.
Ah, bueno, mira, mira qué buena metáfora, Lili, y aquí quiero llegar a algo muy importante, porque si estamos parados aquí con los pies en la tierra, ¿no? Hay que reconocer que hay cosas que nosotros no vemos de nosotros mismos. Entonces, seguramente todos esos opinólogos, ¿sí? Puede que estén viendo también algo, algunos pequeños detalles de nosotros que nosotros no reconocemos o no queremos ver. Claro. Entonces, es importante dar la espalda, seguir nuestro objetivo, pero escuchar. La escucha es fundamental, porque seguramente si a mí me dicen, no, Daniel, no siga el mundo artístico por tal y tal razón, pero mencionan algo que seguramente me hace ruido, no para dejar la vida Mm. artística, sino para mejorar lo que estoy haciendo, lo que están haciendo esos opinólogos es darme herramientas para fortalecer lo que ellos quieren evitar, que yo continúe. Entonces, es muy importante seguir, dar la espalda, pero también aprender a escuchar, porque seguramente están viendo algo, algún factor, alguna pequeña cosa que nosotros, por necedad, por incompetencia, por inconsciencia, no vemos. Entonces, eso es importante, reconocerlo. Maravilloso lo que dices. Y sabes que dicen que la persona más cercana a ti que te puede indicar de alguna forma muchos de tus errores con compasión, sorprendentemente es tu pareja, ¿no? Porque, pues digo, te conoce perfectamente y cuando te dice, ay, esto no supo, a ver, ¿será cierto o no será cierto? ¿En qué la estoy regando? O sea, ese autoexamen yo creo que es interesante. Sí, sí, la mía me dice, ay, otra vez con esos chistes, pero hacen parte de mí. No, no puedo dejarlo. No te quejes, tienes una mujer maravillosa. Ajá. Con eso te digo, Dani, examínate qué es lo que estás haciendo. Y bueno, pues ya estamos por cerrar. No sé si tengan alguna duda, todos bueno, todo el público que está con nosotros, en lo que voy agradeciendo y les voy comentando que este año, este 2025, a finales de febrero, vamos a tener nuestro primer campamento, todos los mexicanos. La idea es tener nuestro primer campamento ahora a finales de febrero. Si tienen interés, todavía no tengo la fecha exacta, pero va a ser a finales de febrero. Comuníquense conmigo. También igualmente estoy pensando lanzar ya en el mes de marzo un campamento para adolescentes, porque ya nos urge con los adolescentes y jóvenes empezar a trabajar acá en México. Y si Dios lo permite, es parte de mi idea a finales de año, a más tardar, estar buscando la posibilidad no de emigrar, porque no, pero sí de ir a visitar y alzar puntos como Colombia con Dani Cano y con Esperanza en Venezuela, precisamente para empezar a crear allá estos campamentos. Yo se los prometí y pues allá tengo que llegar. Ajá. Así llueve, truene, relampaguee, tengo que estar por allá. Sigue la estrella, sigue la estrella. Te voy a seguir, Dani. Eso es maravilloso, esa noticia. Vamos a prepararnos completos aquí todo el equipo venezolano para poder recibirte y hacer efectivo todo ese potencial que tienen allá en México. Muchas gracias, muchísimas gracias. E igualmente digo, no están en este momento, pero también la idea es llegar a Perú, la idea es llegar a otros lugares donde afortunadamente pues ya hay personas que nos siguen. Mm, Tuve una experiencia muy bonita el año pasado. Justamente un día se me descompuso el carro. Eso no es la experiencia bonita, sino se me descompuso el carro, lo llevé al taller. Y estaba yo esperando en el taller a que quitaran el auto de enfrente, que lo terminaban de arreglar, para poder sacar mi camioneta. Y mi hijo estaba ahí. El chiste es de que yo estoy esperando, el taller es de mi hermano, y estoy esperando para que me permitan salir cuando un señor entra y cuando sale me dice, ¿es usted la coach Lili Mafra? Le digo, sí. Y me dice, no me lo tome mal, no se espante, soy su admirador en las redes sociales. Es donde yo la conocí, ha tocado mi vida, ha transformado mi vida y mi hijo y yo tenemos, como dicen, un chiste local, que cuando él se burla de mí me dice, ¿a poco sí, Tilín? ¿No?
Entonces me dice, ¿a poco sí, Tilín? Cuando voy y le cuento, ¿no? Dice, ¿a poco ya es muy famosa mi mamá? Le digo, pues ¿a poco no, Tilín? Sí, es en serio. Y no me creía. Y ese mismo día vamos al centro comercial y estando ahí, un señor justamente me empieza a decir, Lili Mafra. Y me detuve y dije, ¿sí? Y empezó a platicar conmigo y iba mi hijo conmigo. Ya cuando se despide de nosotros, mi hijo me dice, ya te creo, Tilín, si es en serio, ¿no? Entonces, al final de cuentas, es algo que me sorprende, pero creo que cuando vas trabajando paso a paso, yo siempre le digo a mis hijos, por pequeños que sean tus pasos, siempre van a dejar huella. ¿Qué quieres hacer en la vida? De eso se trata, ¿no? Dejar huella, trascender, y yo creo que es lo importante. Ujú. Muchas gracias, Esperanza. Y bueno, quiero contarles también otro aviso parroquial. Nuestro siguiente Sin Límites para todos es el día 25, sábado 25, y va a ser un tema que vamos con la tercera emisión de ese tema, que se llama ¿Cómo tus emociones afectan tu salud? Van a estar con nosotros unos maravillosos invitados, igualmente como siempre, y pues vamos a poder hablar de cómo nuestras emociones nos lastiman, nos hieren. Recuerden que la cita es a las 7 de la noche, hora Ciudad de México. Ujú. Y dura 2 horas nuestro programa, aunque usted no lo crea, a veces se nos van volando, a veces de verdad no sabemos ni cómo. Quisiéramos platicar más. Eh, Me ha tocado, con Aide realmente he platicado poco porque ella siempre anda trabajando, su servidora también. Pero Dani y Cano nos aventamos un chisme de lavadero de un buen de horas, hablando por teléfono, igual con Esperanza, como hemos llegado a hablar. Sí, y se pone bueno el asunto. Es lo bueno de tener tecnología, que aunque estén lejos, nos acercamos. Entonces, sí, Dani, dime. No, y antes de que cierres, recordarles a todos algo importante y eso se lo agradezco, Esperanza. No vayan al gimnasio, somos finitos, finitos. Bueno, al final de cuentas, me hiciste recordar porque dicen mis hijos, ¿no? Dice, tú, a ti te encanta ir al hospital, le digo, ¿por qué? Dice, porque te dan de alta. Y siendo yo tan chaparrita. Pero me hiciste reír, ay, me hiciste recordar ese detalle. Cálmate que medimos lo mismo, ¿eh, Lili? Pero bueno, la gente no lo sabía y de tú te acabas de rostizar solita. Al final de cuentas, bueno, quedan invitados a acompañarnos todo este año. Afortunadamente ya vamos, este año vamos a cumplir 3 años ya con el programa, Dani. Imagínate ya 3 años de poder estar con ustedes y ustedes con nosotros, regalarnos ese espacio de poder estar con ustedes. Muchísimas gracias a todos. Dani, Esperanza, Aide, muchísimas gracias por su compañía. Y bueno, si alguien, Mari Carmen, digo Carmen, nos dice, déjenme leer, porque también es de mala educación no leer. Carmen nos dice, muchas gracias por el gran aporte. Me he dado cuenta de que he estado dando mucha importancia a los opinólogos en mi vida y voy a ponerle más importancia a ello para poder avanzar. Ujú. Muchísimas gracias, Carmen. Y pues aquí tenemos un espacio donde creo que todos aprendemos juntos porque nadie tiene la realidad, sino más bien todos creamos la nuestra. Entonces, Dani, Esperanza, Aide, ¿gustan hacer un cierre, algún mensaje específico? Bueno, antes de que Esperanza hable y nos deje aquí otra media hora o algo, nada, simplemente agradecerles a Esperanza, a Aide, por la presencia, por los conceptos, por los pensamientos, por todo lo que traen aquí. Siempre es importante escuchar, como lo dije anteriormente. Lógicamente a ti, Lili, a todos los que estuvieron presentes el día de hoy, los esperamos el 25 de enero para el siguiente programa. Un fuerte abrazo y mil bendiciones desde Colombia. Muchísimas gracias, Dani. Aide, Esperanza, ¿quieren comentar algo? Sí, Esperanza o yo. Ah, bueno. Sí, Lili, muchísimas gracias, muchísimas gracias, Coach Daniel, Esperanza, de verdad, sus aportaciones
me dice, hay un dicho que dice, el que parte y comparte se lleva la mejor parte. Y la verdad es de que yo salgo muy beneficiada de compartir porque aprendo mucho. Aprendo mucho de las aportaciones de mis compañeros, de ti, Lili, muchísimas gracias. Y lo último que bueno que puedo decirle aquí a los, a la audiencia que ahora estuvo muy calladita, ¿eh? Ujú. Eh, si no sabes tu misión, si no sabes lo que quieres, no te preocupes, has dado un gran paso de saber que no lo sabes. Y desde ahí puedes empezar. Y no te preocupes, empieza, escúchate, escúchate. Nadie va a saber lo que tu misión, si no te escuchas tú mismo. ¿Sale? Muchísimas gracias y mucho amor, mucha bendición, mucha prosperidad para este 2025 para todos. Gracias. Muchas gracias, Aide. Esperanza, te escucho. Bueno, mi resumen es que cada uno de nosotros valoremos nuestro propio ser, que crea en sí mismo y como dicen por allí, la constancia y la perseverancia todo lo alcanza. Definitivamente, siempre vamos a tener avatares en la vida, diferencias de altos y bajos, energías, circunstancias, problemas de salud, de opinólogos, como dice Daniel. Pero si tú sabes realmente conocerte dentro de tu corazón, escucha tu corazón, escucha esa voz interior que sabe mucho más que tu consciente. Tu subconsciente te dice, yo quiero esto. Escúchalo porque la vida se trata simplemente de alcanzar la felicidad y la felicidad se alcanza a través de cumplir nuestro propósito de vida. Y nuestro propósito de vida siempre del ser humano es darnos, servir, ayudar a otros. Y creo que una de las moralejas más importantes de lo que el tema de hoy fue justamente darle honor y gloria al Rey de Reyes, al que hoy tenemos un 2024 porque hizo un antes y un después en la tierra. Y todo el mundo se postra a sus pies porque reconoce su realeza. Y Dios nos ha dado a cada uno de nosotros esa semilla de grandeza para poder justificar la venida a este mundo. Crean en sí, crean en su propósito de vida. Es lo más maravilloso que nos ha dado Dios. Definitivamente el mundo, nosotros somos parte de la creación y somos parte de la administración de este mundo. Nosotros somos el cambio, la verdad y la vida. Y Dios definitivamente es tan sabio que nos sembró y nos dio la bendición desde las alturas cuando puso esa semillita en el vientre de nuestra madre y nos dio la maravilla de lo que es su propia extensión en este mundo. Feliz noche. Dios los Muchas bendiga. gracias, Esperanza. Yo quiero cerrar solamente con un mensaje que hace rato lo decía, ¿no? Somos hijos de Dios. Al ser hijos de Dios, ponle el nombre que tú quieras a Dios, naturaleza, universo, como tú quieras y de acuerdo a tu creencia. Pero la realidad es que al ser hijo de Dios, Dios es el que ha creado todo. Y si tú eres hijo de Dios y a su imagen y semejanza, ¿qué estás dejando de creer y de crear para tener absolutamente todo lo que puedes obtener siempre y cuando decidas crearlo? Entonces yo te invito a que a partir de hoy empieces a crear y a creer todo lo que tú puedes capaz de ser. Ujú. Y no me retiro sin antes agradecerles a mis invitados y ahora sí que hoy empezamos un nuevo, no voy a ser yo solita ya en la conducción, como se los decía, parte del inventario, Dani Cano, va a estar ya ahora como digo, ya es justo y necesario, ¿no? También, pues ahora sí conduciendo este programa conmigo, porque bueno, me voy a escuchar emotiva.
pero es la realidad. Este Dani Cano es ese hermano en otro país que yo puedo elegir tener y que hemos aprendido a crecer juntos, que la vida nos puso en un momento adecuado, eh, que no lo esperábamos, pero Dani, de verdad, siempre tus palabras, el sobrinito que tengo en Colombia, siempre ha sido así como que todo muy bello. Igualmente para Sony, un abrazo enorme y que gracias porque estás aquí y porque siempre me acompañas. No, gracias, gracias a ti, Lili, por la confianza, el aguante. Yo sé que llevas el programa de una manera muy responsable, juiciosa, seria, y yo vengo con mis chistes flojos a darle la vuelta. Pero gracias de verdad. Y bueno, aquí estamos para crecer, porque esto se trata sin límites. Y sin límites es para que no nos pongamos barreras, no nos pongamos eh, eh, árboles a mitad del camino, sino que sigamos en ese proceso de transformación, creciendo y siendo quienes queremos ser, siempre con una mirada positiva, amorosa hacia nosotros, hacia el entorno. Así que bueno, felices de estar aquí, Lili, y gracias. Gracias a todos. Feliz noche y nos vemos primero Dios el 25 de enero. Gracias por su tiempo. Así será. Chao, chao. Chao, Gracias. Gracias. chao. Cuídense mucho. Bendiciones, chicos. Bendición. Gracias, Aide. Bye. Gracias, Saludos. Esperanza. Chao, Lili. A todos. Fuerte Gracias abrazo. a todos. Gracias, chao.